Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Julián, y esa noche solo quería un lugar donde dormir. Unas horas antes de seguir conduciendo, había estado manejando desde la tarde, y la lluvia no paraba, así que cuando vi el letrero iluminado de un hotel de carretera, me sentí aliviado. No me importaba el aspecto viejo del lugar, solo quería una cama y un techo. En la recepción había un hombre delgado, con gafas empañadas y un suéter gastado. Me atendió sin mucha conversación, solo me pidió el pago por adelantado y me entregó una llave metálica con un número grabado, planta alta, al final del pasillo, dijo. Su voz sonaba como si estuviera cansado de hablar. Subí las escaleras que crujían con cada paso y llegué a un corredor largo con alfombra húmeda. El olor a humedad era tan fuerte que me hizo toser. Mientras caminaba hacia mi habitación, vi que casi todas las puertas estaban cerradas, excepto una, un poco entreabierta, pero al pasar frente a ella, noté que estaba completamente oscuro adentro. Entré a mi habitación. Era pequeña, con una cama cubierta por una colcha descolorida, una lámpara tenue y una ventana que daba a la carretera. Cerré bien la puerta y dejé mis cosas en la silla. Me duché rápido con agua tibia, que tardó en salir, y luego me tiré en la cama con la intención de dormir. Pero la sensación de incomodidad no me dejaba, como si hubiera algo en el ambiente que no encajaba. A eso de la medianoche, me despertó un ruido. Al principio pensé que era el viento golpeando algo afuera, pero pronto lo reconocí. Pasos lentos sobre la alfombra del pasillo, iban y venían frente a mi puerta. Me quedé quieto, escuchando, conteniendo la respiración. De vez en cuando los pasos se detenían justo al otro lado, y podía oír una respiración suave, como si alguien se quedara ahí escuchando. Me armé de valor, me levanté y miré por la mirilla, pero no había nadie, solo el corredor vacío iluminado por una luz amarillenta. Volví a la cama, intentando convencerme de que era un huésped insomne caminando. Sin embargo, unos minutos después, escuché que tocaban suavemente mi puerta. No fue un golpe fuerte, era más bien como si alguien pasara los nudillos despacio, repetidamente, 3 veces, y luego silencio. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en llamar a la recepción, pero no había teléfono en la habitación y mi celular no tenía señal. Traté de ignorarlo, pero de pronto, desde la habitación contigua, escuché un murmullo bajo. No podía distinguir las palabras. Era como si alguien hablara con la boca pegada a la pared. Me acerqué para escuchar mejor, y lo que oí me heló. Era mi nombre, repetido una y otra vez, muy despacio, con una voz que no reconocía. No sé cuánto tiempo me quedé así, pegado a la pared, tratando de escuchar, pero el sonido cesó de golpe, como si hubiera desaparecido la fuente de lo que lo producía. Traté de convencerme de que era solo el viento, o alguna máquina vieja, pero por dentro sabía que no era eso. Algo en ese ruido me había hecho sentir observado, como si no fuera simplemente un eco. Regresé a la cama sin atreverme a mirar por la ventana. Me tapé hasta la cabeza, pero el sueño no llegaba. Cada pequeño sonido me mantenía tenso. El crujido de la madera, el zumbido lejano del televisor en recepción, el chasquido de algún tubo. Y entonces, un golpe seco contra la puerta me dejó sin aire. No fue un toque, fue un golpe fuerte, único, que hizo vibrar el marco. Tragué saliva y no dije nada. Esperé. Pasaron unos segundos y escuché que la perilla giraba, pero la cadena interior impidió que la puerta se abriera del todo. El chirrido del metal contra el seguro sonó como un chillido desesperado. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y vi que por la rendija de la puerta entraba un aire frío. Imposible de explicar por qué no había viento afuera. De pronto, una voz susurró mi nombre. No grité porque el miedo me dejó mudo. Era un susurro rasgado,
como si la garganta de quien lo pronunciaba estuviera llena de algo espeso. No conocía a nadie en ese lugar. No había dado mi nombre más que al recepcionista, y aún así lo escuché claro. Me alejé de la puerta, sin saber si debía correr o quedarme. El seguro dejó de forzarse, pero en lugar de pasos alejándose, lo que se oyó fue un arrastre, como si algo se moviera lento por el pasillo, golpeando levemente contra las paredes. No dormí en toda la noche. Cuando salió el sol, salí de la habitación con la maleta en la mano. El pasillo estaba vacío, pero había marcas largas y oscuras en la alfombra, como si hubieran arrastrado algo húmedo. En recepción, el hombre me miró como si esperara que yo dijera algo. Lo único que pude preguntar fue si alguien más se había hospedado en mi piso esa noche. Su respuesta fue un seco no. Me fui sin mirar atrás. Pero cada vez que pienso en esa noche, no puedo dejar de escuchar ese susurro llamándome por mi nombre. No me explico cómo lo sabían, o lo sabía. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ramiro y no suelo viajar mucho, pero esa noche tuve que improvisar un descanso. Venía manejando desde temprano. Salí de Puebla rumbo a la frontera para entregar un pedido de refacciones. Planeaba llegar a Monterrey sin parar, pero el cansancio me estaba ganando, y la carretera se volvió peligrosa con esa llovizna fina que te empaña el parabrisas sin que te des cuenta. Vi un letrero a medio iluminar que decía Hotel La Estancia y decidí entrar. Era un edificio de 2 pisos, con una fachada que seguramente fue blanca alguna vez, pero que ahora estaba cubierta de manchas de humedad. El letrero de bienvenidos parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse definitivamente. Dentro, el lugar estaba silencioso. Apenas un murmullo de televisor viejo salía de la recepción. Una mujer delgada, de cabello canoso, estaba sentada detrás del mostrador leyendo una revista. Levantó la vista y me sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no me dio confianza. Demasiado fija, demasiado controlada. Me entregó la llave de la habitación 7 y me dijo que, si escuchaba ruidos, no me preocupara, que el hotel es viejo y a veces la madera cruje. El pasillo que llevaba a mi cuarto era largo, con alfombra gastada y manchas que no quise identificar. El olor era una mezcla de humedad y algo rancio, como ropa guardada demasiado tiempo. Al llegar a la habitación, noté que la cerradura estaba floja y que la puerta se abría con un empujón suave. Encendí la luz, pero tardó unos segundos en reaccionar, parpadeando antes de quedarse fija. La habitación era básica: cama matrimonial, tele de caja, una mesita con una lámpara torcida y una ventana cubierta con cortinas gruesas que parecían no haberse lavado en años. Me di una ducha rápida y me tiré en la cama, pero el sueño no llegó tan fácil. La lluvia afuera había aumentado y golpeaba la ventana con fuerza. Entonces, a eso de las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. No era raro que hubiera otros huéspedes, pero estos pasos eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra húmeda. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y después escuché un golpeteo suave, como si tocaran con las uñas. No respondí, pero la sensación de que alguien estaba allí no se fue. Después de un rato, los pasos continuaron, alejándose muy despacio. Me dije que tal vez era otro huésped borracho o perdido, pero justo cuando estaba cerrando los ojos, sentí algo extraño, un olor penetrante, a tierra mojada y metal, que llenó la habitación. Venía desde la ventana. Me acerqué con cuidado y corrí un poco la cortina. Afuera, bajo la luz amarilla de un farol, vi a una figura de espaldas, parada bajo la lluvia. No se movía, no llevaba paraguas, ni abrigo, y parecía completamente inmóvil, como si no respirara. Cerré la cortina de golpe y me alejé.
Me metí a la cama intentando convencerme de que era solo un loco que pasaba por ahí. Pero entonces, desde la puerta, escuché una respiración lenta, profunda, justo del otro lado. Me quedé sentado en la cama, mirando la puerta del baño. El vapor seguía saliendo por la rendija, como si alguien estuviera ahí adentro, pero yo no me había bañado todavía, y la ducha estaba apagada. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y al poner la mano en la manilla, sentí que estaba helada, como si estuviera en medio de la noche a la intemperie. Empujé la puerta y adentro no había nada, ni vapor, ni humedad, ni siquiera el espejo empañado. El cuarto parecía normal, pero en cuanto di un paso hacia atrás, escuché claramente el sonido del agua cayendo detrás de mí. Me giré de golpe y vi la ducha abierta, pero el agua no salía del grifo, sino desde el techo, como si algo invisible estuviera filtrándose. Salí rápido del baño y cerré la puerta, pero en ese instante escuché 3 golpes secos en la pared, justo detrás de la cabecera de la cama. No eran golpes aleatorios, tenían un ritmo extraño, como un código. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. Entonces, el televisor se encendió solo. No había imagen, solo una estática gris y un zumbido bajo, como si alguien hablara muy despacio. Caminé hacia él para apagarlo, pero justo antes de hacerlo, la pantalla mostró por un segundo lo que parecía una transmisión vieja, un pasillo largo, iluminado con luces amarillas, y al fondo una figura de espaldas. Luego, todo volvió a la estática. No aguanté más y bajé a la recepción para pedir otra habitación. El recepcionista me miró serio, como si supiera perfectamente por qué estaba ahí. Me dijo que no había más cuartos disponibles, y que lo mejor era que no prestara atención a lo que pasara. Quise insistir, pero su mirada me dejó claro que no iba a ceder. Subí de nuevo, resignado, aunque con la sensación de que me habían dejado ahí a propósito. Al entrar, noté que la cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiera estado antes, pero yo recordaba claramente haber dejado las sábanas arrugadas. Sobre la almohada había algo que me heló la sangre, una llave antigua, oxidada, envuelta en una servilleta de papel donde estaba escrito, con letra apretada, «Abre y mírame». No sabía a qué puerta pertenecía, pero en el fondo sentí que era del armario. Me acerqué, y al poner la llave en la cerradura, escuché un suspiro detrás de mí, tan cerca que casi pude sentir el aire en la nuca. Me quedé paralizado, y cuando por fin me giré, la habitación estaba vacía. La cerradura cedió y abrí el armario. No había ropa ni perchas, solo un hueco oscuro que descendía como un túnel. El aire que salía de ahí era frío, húmedo y olía a tierra. Me agaché para mirar mejor, y lo último que vi antes de que todo se apagara fue una mano pálida, delgada, que salió lentamente del túnel y me tomó del brazo. Vamos con la tercera historia. Me llamo Pablo, y todavía no sé si lo que me pasó fue una advertencia o una trampa. Aquella noche estaba conduciendo por una carretera secundaria, cansado, con la vista nublada de sueño. Me detuve en el primer hotel que vi, uno de esos que parecen olvidados en medio de la nada, con un letrero de neón parpadeante que apenas decía «Habitaciones». El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de coches viejos. Entré, y el lugar estaba en silencio. El recepcionista, un hombre alto, delgado, con traje negro y una corbata mal ajustada, me recibió sin sonreír. Sus ojos eran oscuros y tenía un leve acento que no supe identificar. Me pidió mi identificación y el pago por adelantado, lo habitual, pero me entregó la llave junto con algo más, un pequeño sobre blanco doblado. No dijo nada, solo me lo dejó en la mano mientras anotaba algo en un cuaderno viejo que tenía frente a él. Pensé que era la factura o alguna política del hotel, así que no lo abrí en ese momento. Subí al segundo piso por unas escaleras alfombradas que olían a humedad, con bombillas amarillentas que apenas iluminaban el pasillo. Mi habitación estaba al final,
la 207. Abrí la puerta y entré. Lo primero que noté fue que estaba demasiado fría, como si el aire acondicionado hubiera estado encendido a máxima potencia todo el día, pero estaba apagado. Me senté en la cama y entonces me acordé del sobre. Lo abrí y dentro había una nota escrita a mano con una caligrafía apretada. No abra la puerta si escucha que llaman después de medianoche. No importa lo que digan. Me quedé mirándola un buen rato, sintiendo un escalofrío que no pude evitar. Al principio pensé que era alguna broma del recepcionista o una advertencia extraña por algún huésped problemático, pero la seriedad con la que me la entregó no parecía de juego. Dejé la nota sobre la mesita de noche y me tumbé a descansar. A las 11:30, el silencio del lugar se volvió inquietante. Ni un paso, ni una voz, solo el sonido muy lejano del viento golpeando la ventana. Intenté dormir, pero algo en mi cabeza repetía esas palabras. No abra la puerta. Pasaron unos minutos después de medianoche cuando escuché los primeros golpes. 3, suaves, como si alguien no quisiera hacer ruido. Me quedé inmóvil, pensando que tal vez me había equivocado con la hora. No respondí. Luego, una voz suave, casi susurrando, dijo mi nombre. No entendí cómo sabían que estaba allí, porque no lo había escrito en la reservación, al menos no de forma visible. Pablo, ábreme por favor, dijo la voz, casi como si estuviera llorando. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Pensé en la nota. No respondí. Los golpes se repitieron, un poco más fuertes, y la voz cambió de tono, volviéndose insistente. Sé que estás ahí. Ábreme. Necesito entrar. El corazón me latía tan rápido que temía que se escuchara desde fuera. Me levanté muy despacio y acerqué el oído a la puerta. No escuchaba pasos, solo esa voz que parecía venir de alguien pegado a la madera. Cuando decidí alejarme, la voz susurró algo que me hizo congelarme. Si no me dejas entrar, voy a buscarte cuando salgas. Retrocedí. Tropecé con la cama y caí sentado. El silencio volvió, y no escuché nada más por un rato. Pensé que se habían ido, pero a las 3:0 a.m., un golpe seco retumbó en la puerta, tan fuerte que hizo vibrar el marco. Ahí fue cuando entendí que la noche estaba lejos de terminar. Salí del cuarto con la respiración agitada, apretando la nota en la mano como si fuera lo único que podía salvarme. El pasillo estaba más oscuro que antes. Las luces intermitentes parecían parpadear siguiendo un patrón que no entendía. Caminé rápido hacia la recepción, pero cuando llegué, no había nadie. El escritorio estaba vacío, la campanilla cubierta de polvo, como si no se hubiera usado en años. Detrás del mostrador, la silla estaba volcada y había marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Golpeé el timbre varias veces, gritando por el recepcionista, pero el sonido se ahogaba en un silencio pesado. Decidí bajar a la salida principal, pero al abrir la puerta que daba al vestíbulo, el lugar no era el mismo por el que había entrado. Ahora estaba en penumbra, con muebles cubiertos por sábanas viejas y un olor a humedad tan fuerte que me hizo toser. Lo más extraño era que afuera no se veía la carretera ni los autos pasar, solo una niebla espesa que no dejaba distinguir nada. Retrocedí con el corazón acelerado y tomé mi teléfono para llamar a alguien, pero no tenía señal. Caminé de nuevo hacia las escaleras para subir a mi cuarto, pensando que tal vez debía encerrarme y esperar a que amaneciera. Fue entonces cuando vi algo en la pared del pasillo. Otra nota, pegada justo al lado de la puerta de mi habitación. Era la misma letra del recepcionista. Decía: si entras, no podrás salir. Pero si no entras, ellos te encontrarán primero. Me quedé paralizado, leyendo una y otra vez esas palabras. No sabía quiénes eran ellos, pero un frío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera decidir, escuché pasos apresurados subiendo por las escaleras del fondo, como si alguien o algo viniera directo hacia mí. Sin pensar, entré a mi habitación y cerré con llave. Apoyé la espalda contra la puerta
escuchando los pasos acercarse, detenerse justo afuera, y luego, nada. Pasaron varios segundos de silencio absoluto, hasta que algo suave, como uñas largas, comenzó a rascar la madera lentamente. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. De pronto, bajo la puerta, se deslizó otra nota escrita a mano. La recogí con manos temblorosas y leí: «Ya estás adentro». En ese momento, las luces del cuarto se apagaron por completo y, en la oscuridad, escuché una respiración muy cerca de mi oído, aunque estaba solo. Historia 4. Me llamo Santiago y trabajo de noche en un hotel de carretera que la mayoría pasa de largo sin siquiera mirar. Es un edificio viejo, con la pintura descascarada y un letrero de neón que parpadea más de lo que debería, pero lo barato atrae, y en este lugar siempre hay gente que no quiere que la reconozcan o que solo busca pasar unas horas bajo techo. Por eso no me sorprende cuando llegan tipos extraños, aunque hubo una noche que incluso para mí fue demasiado. Eran casi las 2 de la mañana cuando entró un hombre con gabardina negra y un sombrero que apenas dejaba ver su cara. No parecía cansado, más bien estaba alerta, miraba de un lado a otro como si alguien lo estuviera siguiendo. Me pidió una habitación sin darme su nombre real. Lo sé porque cuando anoté el que me dio, lo miró como si no quisiera verlo escrito. Le di la llave de la habitación 7, que estaba al final del pasillo del primer piso, y le recordé que el check-out era a las 11, pero no respondió. Solo tomó la llave y se fue. Al rato, mientras revisaba el libro de registro, escuché pasos rápidos en el pasillo. Me asomé, pero no vi a nadie. Pensé que sería él, así que volví a la recepción, pero unos minutos después sonó el timbre del mostrador. Ese que se usa cuando el huésped quiere llamar al recepcionista. Solo que no había nadie. El pasillo estaba vacío, y la puerta principal cerrada. Me quedé quieto un momento y entonces escuché que alguien hablaba dentro de la habitación 7. Una voz baja, como si estuviera discutiendo con otra persona, pero recordaba perfectamente que él había llegado solo. Pasó un rato y decidí hacer mi ronda para revisar. Cuando llegué a su puerta, la conversación se detuvo de golpe. Toqué, pero no respondió. Sin embargo, vi que por debajo de la puerta se filtraba una luz muy tenue, como de vela. Lo raro es que en ese cuarto no hay velas, solo una lámpara de mesa. Pensé en abrir con la llave maestra, pero no hay nada que a un recepcionista le moleste más que meterse en problemas por irrumpir sin permiso. Así que me fui. A eso de las 3, el teléfono de recepción sonó. Contesté, y no escuché nada. Solo una respiración lenta y pesada. Pero no era de la línea externa. Era la interna, la que solo se puede usar desde las habitaciones. Miré el panel, y efectivamente, la llamada venía de la habitación 7. Pregunté si necesitaba algo, y lo único que escuché fue un susurro muy bajo que me erizó la piel. «No me dejes solo». Luego colgó. A esas alturas ya estaba inquieto, así que decidí que a las 4 haría otra ronda. Pero antes de eso, vi algo extraño en las cámaras de seguridad. En la vista del pasillo donde estaba su cuarto, se veía la puerta abierta de par en par, y una sombra cruzando hacia el final del pasillo. Lo raro es que en ese extremo solo hay una pared, no hay salida. Fui de inmediato, pero cuando llegué, la puerta de la habitación estaba cerrada, y con seguro desde dentro, toqué, y nadie respondió. No supe en qué momento el murmullo se transformó en un golpe seco, en la puerta del cuarto 7, un golpe que retumbó por todo el pasillo y me heló la espalda. Me quedé quieto, escuchando, y entonces vino el segundo golpe, más fuerte, y después, silencio absoluto. Dejé el carrito de limpieza a un lado y caminé hasta la puerta. No toqué, solo me acerqué lo suficiente para pegar el oído, y sentí algo. No sé cómo explicarlo, era como si hubiera alguien respirando del otro lado, una respiración agitada, entrecortada.
Me alejé sin hacer ruido y regresé a la recepción. Me quedé mirando la pantalla de la cámara que apunta al pasillo, y en la imagen vi algo que me hizo retroceder. Había una figura frente a la puerta del cuarto 7, inmóvil. No pude distinguir su cara, pero estaba inclinada hacia el marco, como si escuchara algo. Y lo peor es que yo no la había visto cuando estuve ahí hace unos segundos. Cambié de cámara, y en cuanto volví a la del pasillo, ya no estaba. Me quedé paralizado con la mano en el mouse. Pasó más de media hora sin que nada ocurriera, hasta que escuché pasos en las escaleras. Pasos lentos, arrastrados, que se detuvieron justo antes de llegar a la planta baja. Esperé a ver quién era, pero nadie apareció. Agarré la linterna y subí despacio, revisando cada escalón, y cuando llegué al último, sentí una corriente de aire frío que me erizó la piel. Miré al pasillo y estaba vacío, pero la puerta del cuarto 7 estaba entreabierta, lo que era imposible porque yo mismo la había cerrado más temprano. Empujé con cuidado, apuntando con la linterna, y vi la cama revuelta, la televisión encendida en un canal sin señal, y el baño con la luz prendida. Avancé un par de pasos, y escuché un susurro detrás de mí. No entendí lo que decía, pero estaba tan cerca que me giré de golpe, y no había nadie. Salí de la habitación y cerré con llave, pero esa noche los golpes continuaron, intermitentes, hasta casi las 4 de la mañana. Al día siguiente, cuando hice el cambio de turno, le conté a Ernesto lo que había pasado. Él solo me miró serio y dijo que no debía abrir esa puerta nunca, que el cuarto 7 llevaba años sin huéspedes, y que si la administración me pedía asignarlo, debía inventar que estaba en reparación. Me quedé callado, pensando en cómo era posible si yo había visto que la llave se había usado, y que alguien había dejado el televisor encendido. Esa noche, antes de que llegara la medianoche, puse una cinta en el marco de la puerta, muy delgada, para saber si se abría, y no pasaron ni 20 minutos antes de que la cinta cayera al suelo. Miré por la cámara, y no había nadie, pero el cuarto estaba abierto otra vez. Decidí no acercarme, simplemente me quedé en la recepción escuchando, y en algún momento, entre el ruido del viento y la madera crujiendo, oí una voz clara decir mi nombre. Yo sigo trabajando aquí, y no he vuelto a entrar, pero cada cierto tiempo, sobre todo en noches frías, los golpes vuelven, y a veces, cuando estoy solo en la recepción, siento que alguien se para detrás de mí, y en el reflejo de la pantalla, veo a una figura inclinada, como si estuviera escuchando, esperando que yo me acerque al cuarto 7. Historia 5. Me llamo Roberto, y llevo trabajando en la recepción de un hotel de carretera desde hace casi 4 años. No es un lugar lujoso, pero es funcional. Aquí se hospedan camioneros, familias que viajan largas distancias y personas que prefieren no manejar de noche. El hotel queda a unos 40 minutos de la ciudad más cercana, rodeado de campos y un tramo de carretera que parece interminable. Desde que empecé, he visto de todo: discusiones de pareja, borrachos que golpean la puerta equivocada, incluso clientes que se van sin pagar. Pero hubo una noche en particular que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. Era un martes. Lo sé porque esa noche el hotel estaba casi vacío. Solo había 3 habitaciones ocupadas, todas en el pasillo del segundo piso. Pasadas las 11, llegó un hombre que parecía cansado, con el rostro pálido y la ropa arrugada. Me pidió una habitación para una sola noche. Tenía una voz grave pero suave, como si estuviera evitando llamar la atención. No traía equipaje, solo un maletín negro. Le di la habitación 207 y me pidió algo extraño: que no le asignara vecinos en las habitaciones de al lado. Le expliqué que no había problema, ya que apenas había huéspedes. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Subió sin decir más, pero unos 20 minutos después, escuché pasos rápidos en las escaleras. Era él, con el maletín en la mano, pero se veía distinto. Sudaba, su respiración estaba agitada,
y me preguntó si podía cambiar de habitación. Dijo que la 207 tenía un problema con la ventana, que alguien estaba golpeándola desde afuera. Yo pensé que quizá era el viento o algún pájaro, pero él insistió. Le di la 105, en la planta baja, y volvió a subir a recoger sus cosas. Pasaron unos minutos y el teléfono de la recepción sonó. Era él otra vez. Me dijo que en la nueva habitación escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando abría la puerta no había nadie. Revisé las cámaras, y lo raro fue que en ese momento yo también escuché, a través del auricular, un golpeteo seco, como nudillos contra madera, solo que el pasillo estaba vacío. Subí para revisarlo por mi cuenta. No había señales de nada, ni marcas en las puertas ni ruidos. Él me miraba desde la habitación, con una mezcla de miedo y vergüenza, como si dudara de sí mismo. Le ofrecí quedarme en la recepción hasta la madrugada, por si necesitaba algo. Me agradeció y cerró la puerta. A las 3:15 de la mañana, mientras revisaba unos registros, las cámaras mostraron algo que me hizo congelarme. El pasillo del segundo piso apareció con una figura parada frente a la puerta 207. Era alta, delgada, vestida completamente de negro, con la cabeza inclinada hacia un lado. No se movía, no respiraba. Lo inquietante fue que la cámara de ese pasillo llevaba dañada más de un mes, y sin embargo, estaba transmitiendo en tiempo real. Me levanté y subí de inmediato. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío, pero la puerta de la 207 estaba abierta, aunque no había nadie alojado ahí. Dentro, la ventana estaba entreabierta, y el aire frío entraba como si viniera de un lugar más hondo que la noche. Cerré, volví a la recepción, e intenté no pensar en lo que había visto. Lo peor fue que, una hora después, el huésped bajó para hacer el check-out antes del amanecer. Dijo que no podía quedarse más, que alguien había estado llamando su nombre desde la ventana de la habitación 105, y que la voz no sonaba humana. Yo solo le entregué su cambio y lo vi irse, pero hasta ahora sigo preguntándome por qué la cámara de un pasillo rota decidió funcionar justo esa noche. Esa mañana, cuando el huésped ya se había ido, y la luz del día entraba tímida por las ventanas de la recepción, fui a revisar ambas habitaciones. La 105 estaba ordenada, sin nada fuera de lugar, pero en la parte interior de la ventana había marcas largas y delgadas, como si unas uñas hubieran raspado el vidrio. Eran 3 líneas paralelas, profundas, imposibles de hacer con una llave o un cuchillo sin dejar astillado el cristal. En la 207, en cambio, el ambiente se sentía distinto. El aire estaba más frío que en cualquier otra parte del hotel, y la ventana que yo había cerrado la noche anterior estaba otra vez abierta. Afuera, solo hay un pequeño tejado que da a la nada, y después, campo vacío. No hay forma de que alguien pueda quedarse ahí parado golpeando el vidrio sin que se note. Revisé el marco, y noté un olor extraño, como a tierra húmeda. Ese día, en cuanto terminé mi turno, hablé con Javier, el encargado del mantenimiento. Él me contó que la 207 llevaba años con fama de extraña entre el personal. Según él, hace más de una década se hospedó una mujer que viajaba sola. Se quedó una noche y, al día siguiente, no bajó a hacer el check-out. Cuando entraron a buscarla, la encontraron sentada en el borde de la cama, mirando hacia la ventana. No respondía, y solo repetía que alguien la estaba esperando afuera. La llevaron a un hospital, pero nunca volvió por sus cosas. Desde entonces, algunos huéspedes se quejaban de golpes en la ventana, o de una figura, mirándolos desde afuera. Yo nunca había creído en esas historias. Hasta esa noche, no podía dejar de pensar en el hombre del maletín, en su pánico, y en la figura de la cámara. Esa misma semana, pedí al jefe de seguridad revisar el sistema de vigilancia, especialmente la cámara del segundo piso. Él me aseguró que estaba desconectada y sin reparar. Le mostré el registro de video, pero cuando lo abrimos, la grabación de esa hora simplemente no estaba, como si nunca hubiera existido. Esa noche volví a trabajar y,
A modo de prueba, dejé la 207 abierta, con la luz apagada. Encendí una cámara portátil y la apunté hacia la ventana. A las 2:30 de la madrugada, mientras revisaba la recepción, vi cómo la imagen se distorsionaba. La silueta volvió a aparecer, alta, inmóvil, con la cabeza ladeada. Esta vez, parecía estar del otro lado del vidrio, pero algo en su postura me hizo sentir que sabía que yo la estaba mirando. No subí, no moví un solo músculo. Después de unos minutos, la figura desapareció y la imagen volvió a la normalidad. Desde entonces, cada vez que alguien pide una habitación lejos de las demás o sin vecinos, no puedo evitar pensar en la mujer de hace años y en la voz que llamó al huésped por su nombre. Hay noches en las que el viento golpea las ventanas y me obligo a creer que es solo eso. Pero cuando veo la cámara del segundo piso encenderse por sí sola, sé que no estoy solo en este hotel y que tal vez, algún día, esa figura decida que no quiere quedarse afuera. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.